sea, ya tienen la información clara. ¿Bien? Buenos días, pues yo sí, la verdad no sé mis otros compañeros. Bien, gracias, Vanessa. ¿Los demás compañeros? Sí, también. ¿También, Jorge? Ok, perfecto. Juan David y Sol, también tienen clara la información del seminario, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Ok, muchachos. Bien. De una vez les voy avisando para que se programen para el día viernes, que tenemos nuestra sesión de clase. Y ese día vamos a estar participando también en el seminario. Precisamente ese día tenemos a un invitado externo, es un profesor, colega y amigo. Sí, es la que está programada, creo que es de 12 a 1, pero ya les confirmo el horario. El viernes, que es 26 de marzo. 26 de marzo, hora de Colombia, de 12 a 1. El doctor Leanel Joa. Bien. Entonces vamos a estar participando en esa actividad. En la charla del profe Leanel, y a partir de esa charla pues vamos a tener una actividad nosotros. Bien. Entonces para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Quedó claras esas indicaciones? ¿O alguna duda? Buenos días, Laura. Veo que estabas saludando por el chat. Jorge, ¿nos ibas a decir algo? Aunque sí, que todo claro, bro. Ok, listo, Jorge, gracias. Bien, entonces, para dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, sesión número 13 de la semana número 7 del calendario académico, quiero empezar con la actividad, o bueno, que nos socialicen la actividad de criterios de selección de dos compañeros que hicieron un muy buen trabajo, una muy buena consulta, y de pronto para consolidar y reforzar esos contenidos, pues creo que es pertinente esta socialización. Es el caso de Juan David y el caso de Laura Tatiana. Entonces yo creo que Juan David, vamos a darle el espacio a Laura para que nos comparta su actividad. Laura, es socializarla, de pronto no para que te preocupes por estar leyendo o por estar, sino mostrarnos la estructura, qué fue lo que encontraste y socializarla con todos. Bueno. Listo, profe. Voy a abrir el archivo y ya les Perfecto. presento pantalla. Listo, Laura, gracias. Para que de pronto Juan David también ya vaya alistando su documento. Hacemos esa pequeña socialización. Listo, profe, ya vamos. Ok, y en una segunda parte, pues ya entraremos a abordar la temática correspondiente para esta semana. Listo, ahí ven mi pantalla. Sí, Laura, ya se puede visualizar. Bueno, ¿prendo la cámara o así?
Pues a mí me parece mejor cuando están socializando que tengan activa su cámara, pues para que lo estemos viendo los que estamos escuchando. Listo. Entonces, bueno, en este trabajo yo utilicé lo que fue un artículo, también un trabajo de grado y un proyecto también. Primero que todo, pues encontré dos modelos, un modelo que se llama Modelo General de Estructura en Arbor para el talento del fútbol, pues tomado ya de Calvo del 2002. Bueno, en este modelo sobre todo lo dividen en tres ramas, que son el entrenamiento, la actuación y los factores ambientales. Y cada uno de estos, de estas tres ramas se divide también en ¿qué? Como en subtemas, o sí, subtemas que como que se organizan dependiendo pues ya la sesión de trabajo. Entonces, digamos, en el entrenamiento se maneja lo que es el volumen y la calidad. En la actuación se maneja lo que es el éxito de deportes, la habilidad, la comprensión del juego, el perfil fisiológico, el perfil psicológico. En ya los factores ambientales se ve lo que es la casa, la educación, la salud y los hábitos. Este modelo también, bueno, fue primero estructurado ¿por quién? Por John Lukács, creo que es, aquí lo tengo, por Lucian Buran y Birtan y Tupet en 1992. Ese es el primer formato, la primera estructura de este modelo. Entonces, como lo podemos ver acá, entonces, bueno, se divide en eso. Otro modelo es el modelo que se utiliza mucho en el curso, detectar esos talentos deportivos, y pues se divide en 5 niveles que también son en una pirámide. Entonces, digamos, cada nivel pues comprende diferentes espacios en los que, etapas en las que se desarrollan esas habilidades del deporte. Entonces, en el nivel 5 está lo que es pues, la base de la pirámide, es lo que se aplica mucho en lo que es las capacidades motrices, y se detecta mucho en lo que es la escuela, o bueno, el colegio. El profesor de educación física es el que ve pues ese talento que tiene ese muchacho, que resalta pues en el tema, en el grupo. Este talento también se le conoce como un talento en condición física, ya que se ven lo que son las capacidades de velocidad, resistencia, potencia, ¿sí? Entonces, estas son como las capacidades que se ven en este nivel. Ya lo que es el nivel 4 ya se le denomina un talento de iniciación, en donde se ven que esas capacidades que tienen van enfocadas hacia algún deporte. Esas cualidades que el muchacho tiene, no sé, en el colegio, ya, digamos, empiezan a ir a escuelas de fútbol, de natación, de gimnasia, ¿sí? Entonces, este nivel, pues, lo comprende ya el nivel 4. El nivel 3 es un talento que ya se inicia como tal en un deporte. Ya el niño, pues, debe saber en qué deporte es fuerte, qué deporte se va a enfocar. Ya esto, en estas actividades ya son más enfocadas en el proceso y en la planificación ya del deporte como tal. En el nivel 2 ya el atleta tiene un nivel ya considerado en su deporte, ya se le llama talento deportivo, ya que pues alcanza esas características y ese nivel alto que tiene en el deporte, y pues lo demuestra a través de las competencias. Ya son muchachos que están en clubes, en la cantera de algunos clubes, en clubes importantes pues ya del municipio o de la ciudad, o en el departamento, perdón. Ya juegan lo que son torneos nacionales y todo eso. Y ya lo que es el nivel 1, que es ya el nivel que se llama el talento de la excelencia deportiva, es como ese alto rendimiento que conocemos acá. Ya pues estos deportistas están integrados a equipos y pues ya selecciones nacionales.
y pues ya destacan y resaltan en sus equipos. Y pues este es el diagrama que nos dice la pirámide deportiva de alto rendimiento, modelo de selección de talentos deportivos en Cuba, cubano. Entonces, y ese es el sistema como competitivo de ellos. Ya después me encontré un artículo en la revista de psicología del deporte en el cual nos dieron algunos criterios. Bueno, encontré algunos criterios que se dan para la selección para específicamente el fútbol. Y esto es, aquí se puede ver una planilla que tiene cada uno de los entrenadores. Entonces ellos, digamos, hacen como partidos, creo que hacen un partido, entonces van viendo el jugador a ver si es bueno en progresión, si es malo, si es regular, si es muy bueno. Entonces ahí pues van marcando, van haciendo la relación según el jugador, la categoría y todo. Entonces ahí van evaluando esos criterios. También está que es ya, digamos, lo que es aspecto físico, técnico, táctico, y en cada una de las posiciones que se evalúan pues en el fútbol, lo que son los porteros, defensas, centrocampistas, delanteros, y pues el espacio de la psicología, entonces el liderazgo, la capacidad de superación, integración, todo esto lo ven en lo que es la selección de talentos. Ahí también decía en el artículo que se deben efectuar diferentes tests en los cuales uno pueda medir cuantitativamente qué tan bueno es el jugador, no cualitativamente, porque pues antes se utilizaba mucho lo que era lo cualitativo. Entonces, digamos, un entrenador veía a un deportista que sobresalía y decía, no, este muchacho es bueno porque sobresalen entre los demás, pero pues ahora ya se utiliza lo que son los test para darlo de una forma cuantitativa, qué tan bueno es en ya capacidades específicas del deporte. Entonces, lo que son, digamos, en fútbol, se utilizan lo que son las capacidades ya de, digamos, fuerza explosiva, velocidad inicial, esto en cuanto al aspecto físico, ¿no? Entonces, lo que es fuerza explosiva elástica, velocidad de aceleración, resistencia, y esto pues va indicado, como dice la tabla, pues con unos test ya establecidos. Entonces, ahí miden qué tan bueno es el jugador. En cuanto a lo psicológico, también existen pues diferentes tests que pueden medir lo que es el perfil psicológico de cada uno de los deportistas. Entonces, lo que es el perfil psicológico deportivo, la activación precompetición, la focalización de la atención, la motivación, entonces todos estos aspectos se pueden medir para saber qué tan bueno es en lo psicológico. Ya por último, di un ejemplo de cómo se aplica esta selección y detención de talentos en lo que es el fútbol de acá de Colombia, en Bucaramanga, y que se hizo a través de una encuesta que hizo la Universidad Cooperativa allá en Bucaramanga, y nos dicen pues en diferentes preguntas, le hicieron una encuesta a 24 entrenadores de lo que es que han estado en nacionales, en clubes importantes de Bucaramanga, y entonces sacaron algunas preguntas. Ya aquí se ve lo que es los aspectos físicos, técnicos, tácticos, psicológicos. Entonces, bueno, primero pues y se hizo una estadística de el género, la edad de la muestra y por los años como entrenador que ha establecido cada uno de estas personas que se encuestaron. Después se dio pues el nivel de estudio que tiene cada uno de los entrenadores que se encuestaron, la frecuencia y porcentaje de entrenadores de su categoría a cargo. Entonces ahí cuántas categorías ha tenido, cuántas categorías ha manejado. En cuanto a los aspectos físicos y corporales, entonces lo que es las capacidades físicas, entonces qué tan importante es la velocidad, la agilidad, la resistencia. ¿Cuál de esas era más importante para ellos como entrenadores? Pues que era más importante en un jugador y que más veían en un jugador de fútbol.
Entonces, pues se realizó esta encuesta y se notó que la agilidad y la velocidad eran mucho más importantes, le daban mucha más importancia que la resistencia y la fuerza. Entonces, aquí está pues la tabla, las estadísticas y todo. En cuanto a la talla del jugador, pues en esta pregunta, pues el mayor porcentaje de entrenadores dijo que era de media importancia, o sea, no era tan importante y no era pues nada importante, sino que era medio importante saber que tuvieran que ellos veían que era importante, digamos, la talla del jugador. Entonces, pues, no es que no miraran, como dicen, baja importancia, no es que no miraran la talla del jugador, pero pues tampoco es que le dieran mucha importancia a la talla del jugador. Ay, ¿qué pasó? Listo. También se dio en la encuesta, se preguntó lo que era la raza del jugador, entonces si era blanco, si era negro, si era mestizo, ¿sí? Primitivos. Entonces, pues en esos dijeron, pues la mayoría dijeron que preferían negros y blancos. Pero hubieron dos entrenadores que no quisieron responder esta pregunta porque pues no les parecía que fuera importante y como una cosa a evaluar de los deportistas, ¿sí? Entonces no respondieron esta pregunta. Bueno, la de preferencias en hacer la selección, ellos prefieren hacer esa selección entre los 12 y 13 años. Ellos decían que pues en esta etapa, en estos años, era donde preferían pues hacer esa selección pues para perfeccionarlos y todo eso. En cuanto a los aspectos técnicos y tácticos, en lo técnico, el control del balón era muy, muy importante para ellos. Creo que la mayoría de los entrenadores dijeron que era muy importante. Y pues ya lo menos importante para ellos era la conducción del balón. En cuanto a la habilidad, ellos dijeron que tenía una mayor importancia, era la de pasar el balón, y que la que menos importante les parecía era el recuperar el balón. En los principios tácticos individuales, ellos ven en lo ofensivo que sea el principio más importante para ellos es la desmarcación. Y en el defensivo, para ellos el más importante es construir juego desde atrás. Ahí están las tablas y todo. En cuanto a los componentes psicológicos, en estos componentes yo leí que ellos decían que esos componentes psicológicos se podían trabajar mucho. O sea, se podía cambiar esa expectativa, como ese pensamiento del jugador a través pues, de los años y de los entrenamientos que iban realizando. Entonces, que estos componentes psicológicos como que no lo tenían mucho en cuenta porque pues podrían cambiarlo a través de los entrenamientos. Entonces, igual se les hizo la pregunta y pues ellos decían que pues lo que es la motivación, la autoconfianza, la concentración eran muy, muy importantes y pues tenían una superior importancia para ellos. Y ya tenía un valor en alta importancia, no era superior importancia, sino una alta importancia. En otros factores que influían en el jugador, pues en cada una de estos factores pues se hizo la tabla. Y pues se llegó a la conclusión que lo más importante es esa influencia que tiene el club y lo menos importante es la de los parientes, el factor familiar. Y ya, ese es, bueno, y ahí está la bibliografía. Ya. Ok, Laura, muchas gracias por compartir tu trabajo. Como les dije, pues esa era una consulta para la semana pasada, pero como teníamos el tema del parcial, pues no la pudimos socializar.
Y el otro trabajo que también me pareció muy, muy completo en cuanto a la información que utilizaron, la bibliografía que emplearon y demás, fue el de Juan David. Entonces, Juan David, ¿nos puede socializar tu trabajo? Ya comparto. Listo, ¿se ve y me escucha, profe? Sí, señor. Bueno, pues buen día para todos otra vez. En este trabajo yo usé como un estilo de introducción, pero no lo llamé así, simplemente quise abordar el tema de diferentes maneras para llegar a lo que se pidió. Entonces, hablo de lo que es el talento deportivo para diferentes autores, cómo se hace identificación o detección del talento deportivo, qué modelos de selección de talentos hay o encontré 4 diferentes, y después busqué 3 aplicados al fútbol. ¿Listo? Entonces, entonces en el talento deportivo lo que hablo es acerca de pues que existen diferentes deportistas en los que podemos identificar ciertas habilidades de pronto más elevadas que a otros y que es difícil a la hora de identificar algunos jugadores por medio de observación en un solo día o pocos días. Entonces, que es importante determinar qué jugador es más talentoso o tiene más facilidad, reciben del mismo proceso de habilidades deportivas. Uno como entrenador da el mismo plan de entrenamiento y uno se destaca más que otro, entonces es como eso, identificar quién tiene de pronto un poco más de ese talento y desarrolla más fácil sus habilidades. Encontré muchos autores, entonces me gustó poner que para entender el concepto de alguna mejor manera, poner la definición de cada uno de ellos. Entonces, la verdad, pues sí son muchos. Entonces, no sé, voy a leer uno este. El talento se puede definir como una aptitud o habilidad para una particular actividad o deporte determinado, natural o adquirida. Entonces es lo que hablábamos hace 2 sesiones, de que también es natural, pero también que es adquirida a lo largo del tiempo. De Listo. Solanellas, 1996. Señor. Juan David, disculpa que te interrumpa ahí porque acabas de tocar el tema, ¿no? Entonces, recuerden Sí. que la charla que vamos a participar el día viernes 26, en el horario de 12 a 1, tiene que ver con esta temática. Se los voy a leer textual como está. 26. Es talento deportivo entre lo innato y lo adquirido. Bien, esa va a ser como el eje central, aunque hay otros aspectos que se van a tocar, entonces, para que lo tengan en cuenta. Por eso la importancia de nosotros participar, porque estamos viendo este tema de los métodos de selección de talentos para las diferentes disciplinas deportivas, y el doctor Leanel nos va a dar una perspectiva. Él es cubano, pero ya radicado aquí en Colombia hace varios años, y nos va a estar haciendo la charla sobre este tema, ¿bien? Para que de pronto Luis, los que de pronto entraron un poquito tarde, lo tengan en cuenta entonces para el día viernes. O sea, nos vamos a ver igualmente para la sesión de clase, simplemente que a las 12, pues vamos a ingresar al link, para todos entramos al mismo tiempo y vamos a participar en dicha actividad. ¿Bien? Listo, Juan David, qué pena interrumpirte, puedes continuar. No, tranquilo, profe. Bueno, otra definición que me gustó es de Han en 1998, acá donde selecciono por si quieren leerla.
El talento es un grupo de diferentes capacidades y habilidades procedentes de diversos campos que posee el deportista en mayor o menor medida. El talento sería una disposición por encima de lo normal de poder y querer realizar unos rendimientos elevados en el campo del deporte. Entonces, cada uno es diferente y cada uno tiene ciertas habilidades para el deporte que uno practique, ¿no? Más abajo, o bueno, la siguiente página, me llamó la atención que encontré información sobre autores que definen el talento como un sujeto experto. No lo definen como el talento deportivo o si lo tiene innato. Entonces quise definirlo. Entonces, autores como Durant, como Salmela, como Ruiz, Sánchez, Salmela, pero otra vez tuvo la intervención ya no en 1986, sino en 1997, quienes hablan del sujeto experto y que hace referencia a la importancia del trabajo como que le brindamos como deportista y la práctica diaria, que no se puede abandonar esos dos factores o se pierde este sujeto experto. Para Bloom, para Ericsson y para colaboradores en 1985 y 93, proponen un nivel de desarrollo directamente relacionado a la práctica acumulada. Entonces, lo que decía arriba, que tener una práctica diaria y no dejarla nunca. Entonces, esa práctica extensiva, Ericsson y algunos colaboradores la denominan práctica deliberada y la definen como una práctica altamente estructurada con expreso deseo de progresar y mejorar y no con el deseo de pasarlo bien o entretenerse únicamente. Como quien dice, no por recreación, sino por realmente entrenarse para volverse experto en esa disciplina deportiva. En esta idea, en esta teoría, la habilidad natural del individuo no es un prerequisito para desarrollar la pericia. Es decir, si no tienes el talento innato, lo puedes desarrollar para estos autores. Bueno, el autor Hahn en 1988, existen 3 tipos de talento para este sujeto experto. Talento motriz general, que es una persona capaz de aprender con rapidez una alta gama de movimientos. El talento deportivo, que serían los niños que además de poseer esa capacidad de aprendizaje rápido para las habilidades motoras, están predispuestos a someterse a un programa de entrenamiento deportivo. Y por último, el talento específico deportivo necesitan una serie de requisitos físicos y psíquicos para alcanzar rendimientos específicos en un deporte concreto. Entonces serían esos 2 conceptos importantes sobre el talento para diferentes autores. ¿Cómo se da la identificación? Pues bueno, la identificación es como una predicción, algo que nosotros podemos llegar como profesionales o más adelante si somos magíster o tenemos doctorado, lo que sea, si de pronto alguno lo logra, pues vamos a tener la facilidad de ver a alguien, ver a un jugador y tener como esa habilidad de poder predecir si tiene ciertas habilidades o posibilidades de ser un talento que se diferencia al resto y que no solo lo puedas elegir y que de pronto salga, de pronto no, sino ir a la fija, que es muy difícil, pero se puede hacer. Entonces hay que ver que tenga las posibilidades y los atributos necesarios para alcanzar un nivel deportivo alto para el deporte en el que se especialice. Teniendo en cuenta lo mencionado, pues autores plantean definición. Entonces acá puse 2. Entonces, Leyer en 1986 y Nadori en 1983 plantean 2 definiciones. Voy a leer la última. La selección de talentos es el proceso a través del cual se individualizan personas dotadas de talento y actitudes favorables para el deporte con la ayuda de métodos o test científicamente válidos. Entonces ahí ya habla de un test o de un examen para identificar esa selección de talentos un poco más científica, ¿listo? Más con medios que tal vez no, la mayoría de la población como nosotros en donde trabajamos no tenemos acceso a este tipo de test. Para Ledger señala la identificación de talentos como el proceso en el que se puede predecir si un joven podrá desarrollar el potencial de adaptación al entrenamiento y su capacidad de aprendizaje técnico para emprender las posteriores etapas de entrenamiento. Este sería el que podríamos aplicar nosotros en nuestro campo de trabajo
al menos mientras tenemos acceso a, no sé, de pronto un equipo deportivo ya profesional, donde ya podemos tener un poco de acceso científico, pero por ahora aplicamos el de Ledger. Listo, pues en este proceso de detección se va a partir de unos criterios establecidos, que son, digamos que todos son los más importantes: físico, intelectual, social y psicológico, que deben estar basados y reunir las características del deportista en su deporte. En la definición de experto en talento, porque como les había mencionado, tenía dos definiciones y si nombré la otra, pues tenía que seguir desglosando sobre cómo es en la otra modalidad, ¿no? Entonces, en la definición de experto o sujeto experto, en vez de talento, se propone tres fases de detección, entendiéndolo como el proceso de formación, las cuales son la identificación, la formación y la confirmación. En esas tres etapas se dividiría. Me parece importante poner el perfil del joven futbolista. Entonces, tiene unas capacidades motoras coordinativas condicionales, unas capacidades tácticas para el juego y toma de decisiones, el conocimiento que tiene. Y eso se desglosa en bastantes, bueno, raíces a trabajar, que serían las habilidades y destrezas específicas del fútbol, la cineantropometría, que sería el somatotipo, la talla, el peso, la composición corporal, las características psicológicas, que para mí eso es, creo que el pilar de cualquier formación deportiva, la inteligencia y la cognición, y los factores socioambientales del jugador, el entorno del jugador, digamos que más lo social, como le dice el nombre. Para Ledger, como les había nombrado, la formación y la confirmación se divide bueno, la formación es el periodo más importante porque es individualizado para cada persona en función de sus características pedagógicas y sociales, ya que cada uno aprende diferente. Y ahí está implícita el proceso, ¿no? El proceso de entrenamiento. Y la confirmación, pues ya consiste en la materialización de las potencialidades deportivas que un determinado sujeto posee. No existirá si no se da una correcta identificación e información, es decir, el proceso deportivo desde iniciación hasta el alto rendimiento, es lo que se nombra. Bueno, entonces algunos modelos para estos autores: para Bompa en 1987, Arsani, Martín también en el 87 y Gutiérrez en el 90. Está el modelo natural o pasivo o pasiva. Este es como por azar, gracias a una masa de población. No sé si ustedes han visto que muchas veces citan a un montón de gente y descartan a muchos, dejan pocos. Sería selección natural o pasiva, como para no ponerme a leerlo tanto. Es como piramidal. En la práctica que se esté evaluando, digamos en fútbol, pues se citan a 100 jugadores, quedan 12. eh, y se va analizando observacional, lo que te guste a ti como entrenador lo vas dejando para... Sí, Juan, esa es la idea, que sea como, no socialices una parte muy superficial de tu trabajo, ¿no? Porque pues igual es extenso. Sí. El otro sería una selección científica activa o sistemática. Bueno, esta ya es basada más a las edades tempranas y la evolución que tienen. Entonces, eso ya lo podríamos identificar como un entrenador personalizado de alguna manera, en donde ya te trabaja más individual y empieza a identificar las falencias y tus potenciales para irlos trabajando uno a uno, para hacerte cada vez más fuerte y llevar ese proceso desde la edad temprana para pues orientarte a subir desde los campos o posibilidades en contactos. ¿De qué? De, de una alta performance. También hace 2 semanas decíamos lo de 10.000 horas de entrenamiento mínimas para ser un experto en el campo, en el área en el que entrenemos, ¿no? Entonces, digamos que eso lo reduciría un poco en tiempo de edad, ¿no? Para poder lograr. Entonces, elimina el entrenador, porque cada vez que llegues al equipo donde estás te vas a sentir o te vas a ver mejor, aumentar la competitividad, la autoconfianza, y pues eso es lo importante, ¿no? Como aumentar esa confianza interna para lo mejor de sí.
y también favorece la amplificación de los métodos de entrenamiento en el equipo, en donde estés. Los modelos procesuales, pues en estos modelos procesuales se tiene en cuenta la formación del deportista. Si empezaste a entrenar, no sé, en la categoría sub-15, entonces ellos sienten que aún así puede ser muy bueno, pero va a tener vacíos desde la iniciación, entonces empieza a patinar, pues, en este, en este coso. ¿Qué pasa? ¿Qué están diciendo? No, que Luis David escribió que se te está entrecortando la voz. Estaba preguntando que si solo era para él o a nosotros Ah, también nos pasaba. Entonces yo le respondí y Laura también que sí, efectivamente es un tema de conectividad, pero no, tranquilo, no hay problema. Ahí pero ya se ha mejorado. ya, pues, trato de arreglar un poquito. No, Juan, en este momento está bien. Fue un momento, fue un par de segundos ahí que se entrecortó, pero ya está bien. Vale, listo. Listo. Entonces, bueno, como les venía conectando, en este ya se tiene muy en cuenta el proceso deportivo. No importa si eres muy bueno, si no tienes esa base de iniciación, no te van a seleccionar de buena manera o serás el último en el que piensen para elegir. ¿Qué buscan ellos? Pues las capacidades motoras, en capacidad de rendimiento, ¿no? Capacidades motoras, experiencia anterior, es decir, todo lo que se vivió en el proceso de entrenamiento, la actitud psicológica, la técnica, la táctica y la actitud intelectual. ¿Listo? Entonces es el pilar de este modelo procesual. Entonces ya es un poco más elaborado para conseguir el deportista que necesitas. Bueno, para los modelos procesuales de detección de talentos y autores más representativos, al ser tan complejo elegir, pues no muchos autores lo trabajan, pero sí tienen renombre los que se han animado a aplicar este modelo. Algunos lo hacen más corto, otros lo hacen más largo, entonces va de 1 a 5 etapas. Y por ejemplo, Bompa, que es un referente que siempre hemos tenido, solo va hasta tercera etapa, pero hay autores que van hasta la quinta. Entonces ahí tratan de explicar, por ejemplo, para Bed en el 75, en Gimbel para el 76, a Jones y a Watson en el 77, a Drake en el 82, a Hurre, bueno, en el 78, y ahí ellos explican cómo van avanzando etapa tras etapa para conseguir ese talento por medio de este modelo. Pues ahí está la tablita. Entonces, bueno, el de Bompa, que es el de los más cortos. De 3 a 8 años hay una evaluación médica. De 9 a 17 años en función del deporte, tesis biométricos y funcionales y psicológicos del deporte. Entonces, se van a hacer test recomendados del deporte en los campos técnicos, tácticos, psicológicos, biométricos y demás. Y por último, se aplica a los candidatos de los equipos nacionales, es decir, a los más eh, destacados, por decirlo así. Bueno, por otro lado, los modelos de laboratorio, pues ya eso ya es más en Alemania Oriental y países de este calibre. Entonces, combinan una estructura de detención y formación con un apoyo científico al sistema, como le dices, laboratorio. Entonces, permite una identificación desde nivel escolar gracias a estos aspectos científicos que intervienen. Entonces, no sea como una orientación tan deportiva en el entrenamiento como nosotros hacemos, sino que se trabaja más a manera global en las edades tempranas y se va identificando por medio científico a qué tipo de deporte tú puedes ser más determinante o puedes desarrollar mejores habilidades. Entonces, eso tiene unas etapas, son 3 etapas, que va de 8 a 10 años en la primera, de 10 a 12 en la segunda, de 11 a 14 en la última. Entonces, la primera es una selección básica, donde se llevan la población escolar, como les había mencionado, en el área de educación física. O sea, es como si en el colegio nos cogieran a nosotros en educación física y nos hicieran un test de estos. En selección preliminar, se evalúa la función y la mejora que tienen factores físicos, biológicos y psicológicos, de 3 a 4 sesiones por semana.
Y en la selección final, pues está basada en los factores del rendimiento específico del deporte que te otorgaron en las anteriores etapas. Entonces es lo que se habla en esto. Entonces, para poder entender la dirección que se da en este modelo para identificar el talento en cualquier otro modelo, es tener en cuenta estos aspectos. La edad cronológica, todos los años vividos desde el nacimiento. Entonces, no sé, yo tengo 20 años. Esa es mi edad cronológica. La edad biológica, entonces puede ser menos o puede ser más, que se refiere al estado biológico, la madurez del deportista, dependiendo si es preadolescente, adolescente o adulto. Entonces puede que yo tenga, no sé, 18 años biológicamente, o no sé, como Cristiano, que dicen que tiene 25. Esa sería la edad biológica. El crecimiento, pues los cambios producidos por el desarrollo físico, su composición corporal, estatura, peso. La maduración, que serían los cambios progresivos del sujeto referente al rendimiento motor. El estado madurativo, momento concreto durante la maduración. Entonces, en esta maduración de arriba, hablamos de la maduración en cuanto al rendimiento en el entrenamiento, y este ya es más personal. ¿Listo? Y efectos de la edad relativa, entonces la diferencia de meses que existen entre los nacidos en el mismo año. Es decir, yo podría ser 2001 porque nací a finales del año 2000. Podría ser perfectamente del 2001. Entonces es como esa diferencia relativa que existe dependiendo de en qué fecha naciste. Y bueno, acá ya busqué unos modelos aplicados a fútbol con la información que tenía. Entonces usé los que creo yo que son más fáciles de aplicar para mí como entrenador. No pensé en llegar a un equipo de alto nombre para poder hacerlo. Entonces trabajé o busqué en los que yo pudiera aplicar. Entonces puse uno que se llama detección a través de filtros previos y seguimiento de la progresión. Según los modelos que expliqué, que pues quiero hacer esa pregunta, ¿qué modelo sería este que voy a aplicar aquí en fútbol? ¿Quién sabe o me quiere responder? ¿Nadie? Pues esos filtros se hacen más, pues yo he visto en lo que son las selecciones nacionales, que Sí, hacen filtros y filtros. o sea, cuando yo expliqué los tipos de modelos que hay, yo expliqué uno pasivo o natural, uno científico, uno procesual y uno científico. ¿Cuál de esos cuatro se aplicaría para este? El activo, el que era así, que era en una pirámide. Sí, porque este es por azar, sí. Bien, gracias, Laura. Entonces, son filtros selectivos para los seguimientos de los jugadores, a aquellos jugadores que pasan las pruebas de los seleccionados. ¿Cuáles van a ser las pruebas? Entonces, no sé, el equipo arma las pruebas y yo me siento con Laura. Bueno, ¿qué nos hace falta en el equipo? Nos falta un lateral, nos falta un 10 y nos falta un delantero 9 y de pronto un pivot para retroceder un poco más. Entonces vamos a analizar eso, pero no vamos a dejar de lado a los otros jugadores que cumplan las características de nuestro modelo y estilo de juego. Entonces, cuando nos vamos a observar con nuestros demás entrenadores, pues estamos buscando jugadores que cumplan esos criterios que estamos buscando, porque pueden ser muy buenos, pero si no se acoplan a lo que necesitamos, pues no vamos a poder seleccionarlos. Entonces, este es un test de azar que es difícil de elegir realmente a la persona adecuada porque muchas veces se dejan afuera tal vez a los que de verdad tienen ese talento que pueden potenciar más, pero pues se puede realizar y a veces tiene buenos resultados. Entonces, tengo un ejemplo. Entonces, son 3 filtros. Este lo hice yo. Son 3 filtros. El primero es de 100 participantes en partidos de a 10 participantes, es decir, 5 versus 5, en donde se elegirán a los 50 más destacados que cumplan las exigencias que busca el club en el primer filtro. En el segundo, esos 50 participantes van a trabajar en 5 grupos diferentes para obtener una mayor obtención del rendimiento, tener una observación más precisa de cada uno, porque si ya lo hacemos con un campo muy grande, como en un partido 11 versus 11, pues va a ser más difícil, pero si lo hacemos cada vez más corto, podemos mirar más ciertas habilidades. Entonces, en esto
se juegan partidos conformados de 2 equipos, con cambios de varios tiempos, en donde se elegirán 15 personas. Y en el tercer filtro, esas 15 personas tendrán la oportunidad de jugar un partido contra el equipo de reservas o de competición de nacionales, en donde se evaluarán a los jugadores que identificamos y veremos quién de verdad tiene la capacidad, la personalidad y el rendimiento para estar en nuestro equipo, para subirlo. Ese sería, por ejemplo, uno que podríamos aplicar. Competición y selección es el mismo tipo de modelo, es igual, solo que el que les acabé de nombrar es indirecto y este es directo. Entonces, en este citamos a, no sé, 25 personas y lo hacemos que hagan el partido 11 versus 11 con cambios y nosotros decimos, listo, se acabó el partido, usted me gustó, usted me gustó, usted me gustó, ustedes pasan, los demás no, gracias. Entonces sería un poco más directo con una sola oportunidad, entonces la competición pues va a ser complicada porque entonces llegan los jugadores a creer que el que es individual, el que patea más, el que corre más, el que pelea más, va a ser el que destaca y no se juega en equipo, que creo que a muchos nos ha pasado. Entonces pues este sería el de competición y selección. Pero entonces en este la diferencia es que hay 5 o más entrenadores encargados del mismo partido para tener esa selección, ¿listo? La selección por traslado de talentos y entrenamiento, entonces ya se basa más al proceso que les nombré, que tiene más enfoque como a un entrenamiento personalizado y cómo lo vas llevando poco a poco. Entonces esto es muy utilizado en Brasil y Argentina, que cogen a las personas y les entrenan en entrenamiento personalizado para mejorar sus falencias y potenciar sus habilidades. Y cuando ellos ya sienten que cumplen como como ese rendimiento específico para lograr entrar al fútbol, hablando de fútbol, entonces lo que hacen es por medio de contactos mandar a ese deportista a otro país donde de pronto no encontremos esa habilidad o ese talento en donde estamos buscando como equipo. Entonces, no sé, llaman a Laura y le dicen, le tengo un jugador, un 9 que cumple con lo que usted necesita. ¿Se lo envío o no se lo envío? Entonces ya es ese famoso mes de prueba o 6 meses de prueba para ver si ficha o no el jugador. Entonces, esto es lo que plantea esa selección por traslado de talentos y entrenamiento. Y ya, fueron trabajos de grado, algunos libros y también una webgrafía. Y ya, profe, eso sería todo. Ok, Juan David, muchas gracias. Bien, entonces, ustedes como pudieron escuchar a sus compañeros, tanto a Laura como a Juan David, vieron que fueron trabajos muy completos, utilizaron gráficos, se apoyaron con algunos protocolos o escalas o fases de estos métodos de selección. Sin embargo, en todos los trabajos que revisé, igual por favor me corrigen si no es así. No sé si alguien pudo abordar algún método como la dermatoglifia. ¿Lo han escuchado? ¿Saben a qué se refiere? Es un procedimiento de laboratorio que, según la huella del jugador o del deportista, se sabe si pues, tiene las capacidades para el deporte que está, bueno, que va a ejercer. Ok, Laura, creo que yo te lo comenté, ¿no? Como un ejemplo, la Sí, dermatoglifia. señor. ¿Algún otro compañero lo ha escuchado, lo ha abordado? Bueno, entonces este es un método también de selección, se ha utilizado en Brasil y en otros países, pero en Brasil lo hicieron a partir de jugadores experimentados. ¿Qué pasa? Como un ejemplo, jugador como Romario de selección Brasil, campeones del mundo, le tomaron las huellas, las 10 huellas dactilares de cada dedo de su mano y a través de ello hacían una escala, que se supone que cada huella, cada forma, cada dermatoglifo de esas huellas tiene unas características. Entonces, si su predominio dentro de las 10 huellas dactilares eran parecidas a la de Romario, entonces digamos que ya existe una clasificación que dependiendo su resultado de sus huellas dactilares, pues usted tiene
predominancia para desarrollar alguna capacidad física, bien sea de fuerza, bien sea para la velocidad o bien sea para la resistencia. Los invito de pronto, yo voy a tratar de dejarles algún material complementario para que lo revisen con respecto a artículos, que sería bueno para que lo conozcan. Es un tema muy interesante. Yo ya he tenido la oportunidad de trabajarlo aquí en Colombia. De pronto, ahorita Laura lo comentaba como de, de procedimiento de laboratorio, pero en realidad lo podemos hacer también de una manera muy fácil, o bueno, de cierto modo se queda un poco... El tema es que a veces estos métodos, como los de laboratorio, las pruebas de biopsia, que también se realizan en Estados Unidos, donde a usted le hacen una biopsia de sus fibras musculares y también para poder ver el predominio, para poder ver las características genéticas de sus padres y demás, para poder decir, bueno, según la conformación de sus fibras musculares, usted va a tener mejor desempeño en los deportes de velocidad. Es un ejemplo. Entonces, esos métodos son muy costosos, son invasivos y demás. Y la dermatoglifia se puede utilizar, nosotros la realizábamos con tinta, con un rodillo, tinta, marcábamos los 10 dedos y luego la llevábamos a una clasificación. Digamos que es una forma muy sencilla, de pronto no sea tan efectiva como la realizan en otros lugares o en otras instancias. Hay otras máquinas que ya son con el tema de la biometría, como cuando le hacen a uno... Sí, claro, efectivamente, pues son países que tienen mayores recursos económicos y por ende, pues pueden tener acceso a esos métodos. Sin embargo, les comentaba que la dermatoglifia también se utiliza a través de la biometría, como cuando usted va a autenticar, más o menos para que tengan una idea, cuando usted va a autenticar un documento y usted tiene que presentar su cédula, y le toman en su huella, pero ya a través del láser, la biometría de su huella, que sí sea la persona, a través de ese programa también se puede, es mucho más exacto, ¿no? Y ha sido aquí en Colombia, no sé si Vanessa de pronto ha tenido conocimiento, se le ha practicado mucho a Yosimar Calvo, el gimnasta. Él se le ha hecho ese tema de la dermatoglifia y para poder conseguir otros talentos similares que tengan esa dermatoglifia similar a la de Yosimar, pues que ya es un referente a nivel nacional, ¿no? E internacional. Bien. Fíjense ustedes cómo nos queda por abordar mucho sobre el tema de la selección de talentos, es muy amplio, pero sí es muy bueno que lo tengamos, que tengamos conocimiento de estas referencias teóricas. Bien. Para dar paso entonces a nuestra temática del día de hoy, vamos a estar abordando, ya lo tienen en la plataforma de Moodle, les acabo de dejar un video también, que lo vamos a estar viendo durante la presentación. Ahorita les envío el link, o si quieren lo vemos desde la plataforma, no hay problema. Vamos a estar hablando sobre esa proyección hacia el rendimiento deportivo que va encadenado con este tema de la selección. Vamos a estar hablando de las habilidades motrices básicas, habilidades motrices deportivas y las capacidades funcionales. Sobre todo con aquellas que son las condicionantes o que me generan la base del rendimiento y aquellas capacidades determinantes. Bien, les voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman cuando la puedan visualizar. Aquí está, esta. ¿Ya pueden visualizar el material? Sí, señor. Listo, gracias Luis. Gracias Laura. Bien. Entonces, tenemos aquí una caracterización deportiva y atlética, sobre todo en nuestro contexto colombiano. Entonces tenemos, en las etapas, voy a poner por aquí mi resaltador.
Entonces tenemos esta primera parte. En las etapas de infancia y la juventud se adquieren y se asientan las capacidades condicionantes y determinantes para el posterior alto rendimiento. Fíjense que todo esto ustedes lo deben traspolar a sus disciplinas deportivas, porque eso está muy enfocado hacia el deporte de conjunto, específicamente el fútbol, pero ustedes se van a dar cuenta que hay mucha similitud con las demás disciplinas deportivas. El entrenamiento en las edades infantil y juvenil se adecúa a los cambios y a las posibilidades de desarrollo corporal. Recuerden cuando veíamos todo el tema de segmentos corporales, del tema de las edades o fases sensibles de desarrollo. Desarrollo corporal, mental, psíquico y en las diferentes etapas vitales. Ahorita vamos a estar hablando de algunas de esas etapas. No son las únicas, pero vamos a estar viendo algunos ejemplos. Los retrasos y carencias generados en estas etapas de desarrollo y maduración deportiva no son recuperables en la edad adulta. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto más o menos es una reflexión. Lo que no se trabaja cuando es la etapa, la edad adecuada, pues ya en la edad adulta es muy complicado desarrollarlo. Les pongo un ejemplo muy sencillo para los que han tenido experiencia ya a trabajar con grupos y demás. Cuando usted es un niño, le desarrolla la coordinación y todas sus manifestaciones como el ritmo, el equilibrio, la temporización, anticipación, etcétera. Usted se da cuenta que cuando ya llega a un grupo de trabajo, digamos que esas edades es muy bueno trabajar en las primeras etapas, ¿no? El tema de la coordinación. Cuando usted llega a un grupo sub-15, sub-17, hasta sub-20 que lo he vivido, con muchachos que tienen muchas carencias en el tema de la coordinación. O sea, no tienen muy buena coordinación, no tienen agilidad, no tienen desarrollada esta etapa. ¿Qué quiere decir? Que no hubo un buen proceso. Sobre todo no por parte del deportista, sino también por parte del entrenador, donde enfaticen, donde identifiquen estas dificultades y las fortalezcan. Y ya trabajarlo a una edad de 18 o 20 años, sí se puede trabajar efectivamente, pero si no hay una buena base, pues se van a demorar en el desarrollo del trabajo. Eso usted lo ve cuando pone algún circuito, en mi caso hacía algún circuito de coordinación, para algunos de forma muy sencillo realizarlo, donde se podía empezar a trabajar con mayor complejidad. Digamos que, como en todas las capacidades, la coordinación debe ser así, ¿no? De lo simple a lo complejo. Y cuando usted va identificando esas personas que tienen buen desarrollo coordinativo, pues usted los puede ir mejorando, complejizando la actividad para que ellos sigan estimulando esta capacidad. Por aquí, Juan David, ¿quién fue el que escribió? Luis David. Dice, tengo un portero de 14 años que no sabe correr, no usa los brazos y cuando trabajamos el saque de piso o volea, no sabe coordinar los pasos y los brazos. Bien, Luis David, efectivamente, y ya tiene 14 años. Digamos que todavía está en una etapa donde se puede corregir esto. Entonces tú, que ya lograste identificar esta situación, debes hacerle un trabajo personalizado, donde tengas que sacarlo a él. De pronto dejas una actividad para el grupo, es una experiencia que yo te transmito, lo que yo trabajaba, para que él tenga unas tareas individualizadas y él desarrolle, logre mejorar esa coordinación, porque sí se logra mejorar, pero es un trabajo de un proceso, no va a ser de una semana para otra, pero si tú logras enfatizar un tipo de ejercicios que a él le ayuden a mejorar esa coordinación, lo vas a lograr. Ya te decía, le dejas algún tipo de tarea al resto del grupo y lo apartas a él para que él haga un trabajo individualizado. Luego lo vuelves a integrar con el grupo para que él, de cierto modo, no se sienta excluido también. Escalera de coordinación le puede servir bastante. Escalera de coordinación, el cuadrilátero, las multivallas. Ahí hay un sinnúmero ilimitado de ejercicios. Efectivamente se puede hacer, Luis David, bien. Sí se puede hacer con el tema y le vas a hacer un favor o lo vas a ayudar y vas a ver la mejoría de este muchacho. Bien. Fíjense, porque aquí lo dice, esos retrasos y esas carencias se van a ver y en la etapa adulta no es recuperable, ¿bien?
Y en caso tal de que se dé esa mejoría, va a ser en muy escasa medida. Profe, ¿puedo Señor, intervenir? sí, claro, efectivamente. Adelante, David. Pues aprovechando esto, pues yo tengo precisamente dos casos que me gustaría mencionar. Uno de un deportista que se entrenó, es profesional y que de pronto a mayor edad como que generó más, como un rendimiento más potenciado, como Ibrahimovic, que a sus 31 años no tenía ni tenía un poquito menos de la mitad de los goles que tiene ahorita, que son más de 500 goles, entonces como que fue mejorando entre más viejo hablando del deporte cuando se supone que debería bajar su nivel, porque para los equipos un jugador de 32 años ya está al retiro. Sí, entonces me parece que es un caso de lo profesional que podemos hablar. Y en un caso ya que no es profesional, en esta pandemia yo he trabajado con, con mi tío. Mi tío tiene 36 años. Él toda la vida le ha gustado el fútbol, pero pues digamos que nunca entrenaba, era ese típico jugador que vemos en esos campeonatos, muchas veces de fútbol 8 cuando jugamos contra equipos que todo balón que vean es puntazo y para afuera y así. Él es central y dijo que quería entrenar y lo empezamos a entrenar con mi hermano, más que todo él que tiene más tiempo para cuando él puede y ha desarrollado una habilidad increíble para la posición que tiene y ha mejorado diría yo que de 1 a 10 un 8 y ahorita hoy en día está compitiendo en un equipo en Copa Bogotá donde es titular y todo por encima de jóvenes y lo está haciendo perfecto. Entonces tuvo un desarrollo increíble en cuestión de 3 meses, en donde lo pusimos con tareas de a grande, a chique, ayuda, salida, técnica de pateo, técnica de carrera, ahora es más veloz, bajó 10 kilos. Entonces creo que pues es poquitos casos, pero donde sí puede desarrollar eso. Entonces en el caso de Luis, yo creo que si lo trabaja bien aislado para después incluirlo al grupo, yo creo que le puede mejorar bastante si él tiene esa habilidad, ¿no? Sí, claro, y que como lo manifiesta Luis, pues es un problema que está presentando ese jugador en específico. Entonces sí debemos recalcar y reincidir, o sea, ser muy reiterativos con el trabajo de la coordinación, prácticamente a diario, y dejarles trabajos para que lo hagan en casa. Así ustedes van a poder ver resultados. Bien. Para reflexionar, ¿qué tenemos? Tenemos numerosos entrenadores, tras concluir su trayectoria activa como jugadores, reproducen simplemente como monitores del deporte de base lo que han aprendido y entrenado como jugadores activos. Esto es algo que se ve a diario en nuestro contexto. Con ello pasan por alto las diferencias fundamentales que existen entre los niños y jóvenes respecto a sus condicionamientos corporales, mentales y psíquicos. Entonces, es tratar de transferir o transpolar ese entrenamiento que ellos recibieron como profesionales y llevar a que los niños hagan lo mismo o repliquen, sin tener en cuenta las fases de desarrollo y la importancia de de una buena base en la condición de sus capacidades físicas condicionales. ¿Ven? Entonces ahí se ven algunas etapas sin desarrollar. A continuación tenemos el video. El video les voy a enviar el enlace a Meet, aunque también el que tenga la plataforma de Moodle abierta también ya lo puede encontrar ahí. Ahí les acabo de enviar el video. La idea es que cada uno lo revisemos y hacemos unos comentarios al respecto. ¿Vale? Listo, profe.
¿Todavía están visualizando el video o ya lo terminaron de visualizar? Bien, tranquilos, me avisan cuando terminen. Ya, profe. Bien, muy bien. Entonces, después de visualizar este material audiovisual, los quiero escuchar que con un criterio, con un carácter crítico, ¿no? ¿Qué cosa les llamó la atención? ¿Con qué están de acuerdo? ¿Con qué no están de acuerdo? Los escucho. Profe, pues en mi caso, más de pronto de como mirar de manera crítica si está bien o está mal lo que nos aporta el video, fue identificar si de pronto desde mi trabajo, qué aplico y qué no aplico. Ujú. Y la verdad me identifiqué bastante con todo lo que se nombraba, con la rotación de posiciones, con darle nociones, con el carácter lúdico y demás. Me identifiqué bastante. Con lo único que de pronto no mucho es que en todo el tiempo haya gol, porque es que si a nosotros nos dicen, no sé, pongo un ejemplo, no digo que sea así, pero nos dice, tiene que tener gol en todas las sesiones, entonces vamos a dedicar por ahí de 10 a 15 minutos a que pateen todos al arco. Y no debe ser así, podemos hacerlo de otra metodología y yo, por ejemplo, no uso goles todo el tiempo, pero sí uso goles de otra manera, no pateando al arco. Entonces, por ejemplo, espacio reducido, cada 10 toques con cada 3 4 con cambio de orientación, me va a valer un gol. ¿Quién va a ganar? Pues son tareas que ponemos dentro de las sesiones deportivas, como lo dice Bielsa al principio del video que el hombre lo cita, y el fútbol se da y en el entrenamiento base se mide por las tareas que uno le ponga al jugador en las sesiones de entrenamiento y no solo en las sesiones de entrenamiento, sino también en la competición. Entonces, por ejemplo, no sé, Luis el día que llegue a competir le dice al portero, listo, portero, necesito que me juegue con los pies hoy, por ejemplo, que me pida el balón, me abra la cancha con los pies. Necesito que hoy todo me lo saque a media altura o necesito que hoy todo me lo saque a bombeado, no sé. Las tareas que le pueda poner a sus jugadores dependiendo del equipo al que se enfrente o lo que usted vea que ha trabajado en la semana. Entonces todo es como con tareas y así uno identifica más fácil la habilidad de ciertos jugadores y a qué posición puede jugar más. Entonces pues me identifiqué bastante, de pronto no tan de acuerdo que siempre haya gol en sentido de patear al arco, pero de resto me pareció muy bien el video. Ok, bien. Juan David, ¿qué otro compañero quiere participar? Yo, profe, a Sol, mí me llamó adelante. mucho la atención que decía que era importante los castigos, pero no relacionar el castigo con relacionar el castigo con la preparación física, como si fuera algo malo, pues porque Ujú. la preparación física es algo importante. Sí, Entonces, que se debe castigar, entonces él daba un ejemplo de recoger el material. Entonces, me parece súper importante porque cuando yo entrené en todos los deportes que he llegado a hacer, siempre el castigo era preparación física, o era para uno o era para todos. Entonces, me pareció importante eso. ok, Sol. Ahora, me gusta escuchar la versión que tú das, la perspectiva que tú das. Y desde mi experiencia, a mí no me gusta nombrar como tal el castigo. O sea, no me gusta que sea como un castigo, sino lo llamamos como una tarea. Tiene una tarea. Algunas veces sí lo utilizo con tareas físicas, pero son tareas en realidad
que tal vez se va a ver como un castigo, pero lo que le va a ayudar es a fortalecer, porque, no sé, el trabajo de sentadillas, el trabajo de abdominales, el trabajo de planchas, ¿sí? Bien sea algunas veces también sobre todo pensándolo en ese enfoque formativo, donde si algo se está haciendo mal, pues debe haber una corrección, ¿sí? Y decirle el por qué no hacer esas cosas, entonces también charlarlo si es ya un tema con alguno de los compañeros, sobre todo en estas edades de los 9, a los 13 años más o menos. Entonces hablarle mucho y también puede ser con la recogida de material al final o también con la limpieza del terreno cuando terminemos, ¿sí? Pero eso debe ir de la mano con el entrenador, o sea, él debe ver al entrenador haciéndolo para que él también, bueno, pero ¿por qué me tocó a mí? Entonces hacerlo caer en cuenta del por qué y también que lo vea uno como guiador, pues como orientador, que lo vea también realizando este tipo de actividades. Bien, ¿qué otra opinión tenía algún compañero? Diferente a lo que han dicho los dos compañeros que han participado. Por ejemplo, Jorge, me gustaría escuchar a Jorge, que está muy callado últimamente. No, pues, profe. eh, no, pues que todo, o sea, en sí todo debería ser un proceso así que vaya formando pues al deportista como deportista, obviamente, y también como persona, porque si nos ponemos a analizar esto de los castigos, los llamados castigos, pues lo fortalecen a él como deportista, pero también como persona, porque no simplemente es en el deporte, si usted actúa mal, de pronto hay consecuencias malas, sino también en la vida real. Entonces eso es lo chévere de, pues digamos, del trabajo con niños, que indirectamente uno como entrenador, pues le va brindando todo lo que pueda desde el deporte para el desarrollo de su vida deportiva y de su personalidad. Y así uno va haciendo pues personas con calidad humana. Ok, bien, Jorge, tocaste el tema de la última parte del video donde decían, a lo mejor todos no van a llegar a ser futbolistas profesionales, pero sí que sean personas útiles a la sociedad, porque todos van a interactuar de cierta manera. Entonces, vea la importancia de ese rol de entrenador, de guía o de orientador. Bien, vamos a continuar con nuestra presentación. Entonces, tenemos aquí mismo asimismo, para aplicar el entrenamiento en jóvenes y adultos, acarrea por lo general dos consecuencias en gran medida negativas. ¿Cuáles serían esas consecuencias? En primer lugar, una serie de destrezas y capacidades esenciales que no se aprenden ni se asientan o se consolidan, ¿no? Sobre todo en la primera etapa. En segundo lugar, numerosas tareas del entrenamiento de adultos. Esto es de alto rendimiento. Constituye un sobreesfuerzo corporal y mental para un niño joven. Recuerden que el entrenamiento de alto rendimiento o de altas intensidades es una agresión contra el organismo y lo lleva más allá de sus límites. Entonces, pues también debe ser un proceso adecuado con con la correcta dosificación y demás, teniendo en cuenta las características del deportista, cuándo se le puede exigir y cuándo no. En cuanto al desarrollo, el desarrollo como tal de esas etapas, el hombre no posee las capacidades coordinativas y mentales y psíquicas desde el momento del nacimiento. Fíjense que eso se va adquiriendo y se va consolidando y se va mejorando. Estas las adquiere y las aprende en mayor parte después del nacimiento, como consecuencia de las diversas condiciones de vida y de los diversos estímulos del entorno que lo rodea. Así, las vivencias y estímulos procedentes de la casa y el entorno social tienen una importancia decisiva sobre el desarrollo de la maduración natural en sus diversas etapas. Fíjense la importancia también de su entorno, no solo de la parte del entrenamiento o el terreno, sino también de su familia y de su entorno social, de sus amistades. Bien, vamos a ver entonces algunas fases con algunas características según las edades. Por ejemplo, tenemos el preescolar y escolar, tenemos desde los 4 a los 12 años de edad. De pronto es amplio este rango, pero vamos a ver algunas características. Desde los 4 años de edad hasta los 8 años, los niños aprenden a entender y dominar su entorno y las circunstancias de este a través de los juegos. Entonces, fíjense, creo que este ejemplo lo he puesto muchas veces.
Cuando nosotros como entrenadores, como guías, tenemos planteado un objetivo, entonces desarrollar la fuerza, mejorar la fuerza rápida, mejorar la fuerza explosiva, la potencia, etcétera. Pero el niño no tiene que enterarse de eso. O sea, usted como entrenador sabe cuál es el rol, pero a través de un juego usted le puede mejorar ese tipo de capacidad o de manifestación. Entonces, fíjense este aspecto, cómo se resalta ahí. A través de juegos usted puede desarrollar y que el niño no le tome como cierta apatía al trabajo físico, porque pues no les va a gustar, pero si usted lo hace a través de juegos, los va a motivar a trabajar. La multiplicidad de sus juegos con las variadas formas de movimiento garantizan un desarrollo equilibrado y amplio de las capacidades coordinativas, ¿bien? Siempre estando variando este tipo de trabajos. Sobre los 10 años de edad, el niño se orienta aún de forma muy marcada por el comportamiento, la personalidad y los esquemas de valores de los adultos, en este caso los padres, los profesores, entrenadores, etc. A partir de los 10 años de edad, el niño busca con mayor intensidad la estima y el reconocimiento de sus compañeros. Entonces, quieren de cierto modo llamar la atención y sobresalir dentro del grupo de sus compañeros. En esta etapa el niño aún es desequilibrado e hipersensitivo, sí tiene mucha hipersensibilidad, con un mayor grado de confianza en sí mismo, con escaso grado de confianza. Entonces, digamos que hay que aumentar también desde la parte psicológica este grado de confianza en sí mismo. Rasgos típicos del comportamiento en esta edad, entonces, gusto marcado por el movimiento, intensa curiosidad y pasión por conocer, postura poco crítica, entonces, de cierto modo, muy influenciados porque no tienen una postura crítica aún. Gusto por la imitación, entonces los juegos de rol, los cambios de rol y de cierto modo esas tareas dirigidas, ¿no? O orientadas hacia un objetivo donde él tenga el mayor protagonismo. Aquí tenemos un artículo de análisis sobre la enseñanza del fútbol base. Este material se los voy a dejar en la plataforma de Moodle para que después con más calma lo podamos revisar. Y entramos a algunos modelos de enseñanza. Fíjense que la idea de esto está enfocado a las primeras etapas, porque es la relación que tendríamos con la temática que veníamos hablando de la selección de talentos y demás. Entonces, esos modelos de enseñanza-aprendizaje. En esos modelos, creo que ya los hemos hablado, sobre todo enfocado al fútbol, pero pasan muchos deportes. El modelo tradicional se ha caracterizado por darle prioridad a las actividades de aprendizaje que promueven la automatización de los fundamentos técnicos del fútbol. Entonces, todos aquellos movimientos aislados, en el video también lo decía, cuando hacemos esas famosas filas y que alumno por alumno, entonces tratar de evitar ese tipo de trabajos, porque eso no genera un buen desarrollo. Tratar de hacerlo mucho más dinámico, donde todos estén participando y que prácticamente no tengan un espacio para quedarse quietos. Dichos avances fueron aplicados con éxito en las modalidades individuales, pero sin tomar en cuenta que el fútbol, o en este caso los deportes de conjunto, poseen una estructura funcional. De pronto para un deporte como el atletismo, con las diferentes modalidades individuales como los lanzamientos, los saltos, las carreras, tal vez funcionaba de manera correcta, pero ya en los deportes colectivos no es tan así. Uno de los elementos que configuran la estructura del fútbol formativo es que en este modelo poco se incluye la táctica deportiva. Una de las razones es considerar que la táctica debe abordarse en etapas posteriores a la iniciación. Eso también ya lo hemos nombrado. Sí se puede hablar de táctica, simplemente pues dependiendo la edad y el desarrollo de cada uno de ellos, pero sí se les puede ir introduciendo algunos términos, algunas definiciones para que los vayan conociendo sin de pronto ser ir tan especializando esta etapa. El desarrollo lento del comportamiento táctico se debe a que los jugadores deben intervenir mucho tiempo practicando, es decir, deben ir acumulando experiencia para descubrir las reglas tácticas que permitan resolver adecuadamente las situaciones de juego correspondientes. Entonces, como el trabajo con tareas de pronto particulares sobre la toma de decisiones, cuándo tomar una decisión correcta, cómo tener esa agilidad, de cierto modo, ir formando a sus futbolistas de agilidad mental, con inteligencia y que sepan tomar una mejor decisión para
bien del colectivo. Los entrenadores inconscientemente incentivan el comportamiento táctico de los jugadores de la siguiente manera. Con base en su experiencia, valoran una serie de conductas que consideran apropiadas para el jugador de fútbol. En consecuencia, se las presentan continuamente a sus jugadores para que las realicen durante el juego. ¿Sí? Entonces, va muy basado en el entrenador, en ese guía, en ese formador, de qué experiencia haya tenido y lo que les transmite. La poca teoría aportada por el entrenador, así como la utilización exclusiva de la experiencia como vía de adquisición del conocimiento táctico, llevan al jugador a enmarcarse en un proceso de aprendizaje por repetición, basado en el ensayo, error. Digamos que esa es la manera como se ha venido trabajando tradicionalmente y que se busca mejorar con estos modelos alternativos. El modelo tradicional también se enfoca mucho en la técnica. Una de las razones por las cuales este modelo prevalece en nuestro medio son las creencias generalizadas de las personas encargadas de guiar esos procesos, sobre todo viéndolo en la parte de la base. Por lo tanto, es apropiado mencionar algunas de esas creencias. Se aprende a jugar jugando muchos partidos. El jugador que ha jugado muchos partidos es mejor que otro que ha jugado menos. Para aprender a jugar fútbol solo se necesita entrenar con el balón. Es solo buen jugador aquel que maneja bien el balón. Y el fútbol en el fútbol el que corre es el balón. Entonces son algunos de esos como mitos, como creencias que se manejan sobre todo en esta formación del fútbol base, ¿no? Algunos otros aspectos son que el fútbol no hay que estudiarlo, que basta con practicarlo. Algunos de los errores más comunes. En el fútbol ya todo está inventado. La práctica hace al maestro, pero bueno, esto se puede traspolar para diferentes disciplinas, que no es una mentira. Para ser técnico es necesario tener fútbol de camerino, que lo hablan de este fútbol de camerino. Y un técnico es bueno cuando su equipo gana muchos partidos. Entonces se vuelve con el tema del resultado, ¿no? Se relaciona mucho con el tema del resultado, se vuelve resultadista. Si se gana es bueno, si se pierde es malo el proceso. Algo que ya nosotros con un carácter crítico debemos entender que no siempre se da esa relación. A veces hay procesos buenos, simplemente que no se llega al objetivo que es ganar porque todos están compitiendo para un mismo objetivo. El modelo tradicional se centra en la técnica, como ya lo veníamos hablando. Se utiliza el método analítico fundamentado en el aprendizaje de la técnica con balón, como cabecear, patear, conducir el balón, entre otros, de forma repetitiva, que es una forma que ayuda a mejorar la técnica, pero la idea no es ponerlo como base fundamental en el desarrollo, sino que también tenga esa similitud o esas situaciones reales de juego, donde de pronto usted puede hacer algo de manera repetitiva, pero que después tenga que hacer otra tarea más similar a la competencia. Buscando conseguir en el alumno automatización para que él se lo repita de igual forma en la competencia. Entonces, fíjense cómo si no lo entrena de esa manera, pues no lo va a conseguir que lo desarrolle en el terreno. Este enfoque suele seguir un esquema de trabajo que con alguna variación consta de 2 fases. La primera fase es la fase de enseñanza individual, donde existen gestos técnicos con balón aislado del contexto de juego. Combinación de gestos técnicos con el balón, enfrentamiento o duelos individuales, y una segunda fase que sería la fase de enseñanza colectiva, donde hay enfrentamientos o duelos en ataque, enfrentamientos o duelos en defensa, y un juego total. Entonces, este sería el modelo tradicional que se ha venido trabajando en el fútbol base y por eso de pronto encontramos tantas falencias, no se implementan procesos de selección deportiva adecuados con la utilización de test diagnóstico, de pronto durante la mitad del proceso volver a aplicar el test inicial para ver cómo se ha ido controlando, se ha ido mejorando. Y al finalizar un proceso, un nuevo test para saber cómo termina esa persona, para poder crear
esas comparaciones entre cómo se inició y cómo terminó el proceso. Y pues la recomendación es utilizar los modelos alternativos, donde ya todos, de pronto los que conocemos, hacer esas tareas integradoras, donde sea un poco más, que no sea tan analítico y aislado del contexto de juego, sino que sea más en situación real de juego, a lo que ellos se van a enfrentar a través de los juegos, que tengan que interactuar con más personas, con oponentes, para tener mejor desarrollo. Y aquí encontramos algunas de las referencias bibliográficas utilizadas para la creación de este material. Bien, entonces a modo de reflexión, fíjense cómo la idea de esto es que ustedes pongan en práctica todo lo que hemos venido hablando sobre el proceso de selección de talentos, ¿sí? Que debemos utilizar los diferentes métodos, ¿sí? Dependiendo las exigencias del contexto en el que nos estemos desenvolviendo. Bueno, quiero escucharlos a ustedes qué piensan de esta temática, de este material que revisamos hoy. ¿Los escucho? ¿Me están escuchando? Sí, sí, profe, sí, lo estamos escuchando. Pues bueno, por una parte me parece como importante como identificar esos modelos y esa formación que uno como entrenador puede crear en el deportista, no solo a nivel deportivo y en su rendimiento, sino a nivel personal, de una persona íntegra. Y Sí, Luis, ya vi la pregunta de Jorge, estaba dejando que terminara Juan, o bueno, quería de pronto aprovechar si Juan, creo que eso lo hablamos cuando vimos el semestre pasado también algo del fútbol de camerino, ¿no, Juan? Porque Jorge lo pregunta, claro, Jorge no estuvo con nosotros en fútbol. ¿Te acuerdas que hablamos de esa frase? pues no me acuerdo mucho, profe. La verdad es si lo hablamos o no lo hablamos. O sea, de eso en específico no me acuerdo, pero creo que yo lo relaciono más a como ese ambiente de la concentración y con los compañeros en el deporte. Y sobre todo de transmitir a través de... Jorge, ¿me estás escuchando? Sí, señor. Ok, a través de transmitir esa experiencia, de pronto con algunos, de pronto no en las primeras edades de 9, 10 años, pero sí ya los 12, 13, que ya hay ese tema de torneos nacionales, regionales. Entonces, ese fútbol de camerino es como ellos transmiten con los mismos compañeros, cómo se transmiten experiencias. Vea, estuve en este torneo. Entonces, también como lo hablaba Juan David, con el tema de las concentraciones, hacer una concentración previa a la competencia para charlar, para exponer de pronto a qué se van a enfrentar y demás. A eso se refiere el fútbol de camerino. ¿Listo? Listo, profe. Sí, Vale. más que toman esas experiencias como para fortalecer el vínculo entre ellos y se empiezan a entender más tanto fuera como dentro del campo. Entonces eso favorece bastante la idea de juego en el equipo, ¿no? Claro, Y bueno, y también de cierto modo va generando como esos perfiles de los líderes, porque casi siempre, si ustedes se dan cuenta en esos equipos colectivos, tienen, logran llevar de pronto hacia un referente, hacia una persona que quieran ellos seguir o porque siguen a un líder, ¿no? Entonces, esas experiencias casi siempre suele llevarse o suelo yo manejarlo con la persona que tiene más experiencia a llevarlo a ser, por ejemplo, como el capitán, que es ese líder. ¿Por qué? Porque los demás van a de cierto modo tenerlo como un ejemplo, como, él ha participado, ha estado en estos torneos. Entonces, de cierto modo, un buen líder, ¿no? Un buen líder porque pues existen también otras situaciones que también pueden generar discordia dentro del equipo, dentro del grupo. sí, profe. Y ya lo último que quería decir es como es bueno identificar ese error como entrenador de identificar, de detectar talentos y de formarlos de la mejor manera, ya sea el modelo que apliquemos, del todo el modelo tradicional no está mal, como tampoco el modelo alternativo, entonces eso ya depende de cómo cada uno lo piense o crea que es mejor para
para su propia formación que le da a sus jugadores. Y es bueno que se nos den las variantes de los procesos y modelos formativos para que ya cada uno vaya o sacando el propio suyo o guiarse del que más le guste o crea que es mejor, ¿no? Entonces, me pareció chévere e importante. Ok, Juan David, gracias. Yo quisiera escuchar, por ejemplo, a Vanessa, porque sé que Vanessa, hemos estado hablando mucho del fútbol. Vanessa, ¿cómo tú llevarías esa información a la gimnasia? ¿Es aplicable? ¿No es aplicable? ¿Qué se puede rescatar? Sí, demasiado fútbol. Y pues se podría rescatar mucho, implementar las estrategias del juego, también mirar mucho lo del desarrollo corporal, mental y psíquico, pues ya que estas niñas sí las tenemos que llevar muy temprano a ese tipo de desarrollos. Y pues digamos que el modelo tradicional pues sí es bastante aplicable a esto y pues eso es lo que yo he visto y detallado y lo que hemos visto hoy. Ok, pero es tratar de llevar esa información, sí, como tú muy bien lo decías, de pronto de la disciplina colectiva, llevarlo hacia la gimnasia. De pronto más adelante, yo creo que la próxima sesión podemos iniciar con la socialización de tu trabajo de selección, también fue muy completo y tú sí lo llevaste, utilizaste buen material, buena descripción y utilización de imágenes. Tú sí lo tenías enfocado para la gimnasia, ¿verdad? Sí, señor. Entonces sí sería bueno, como tú muy bien lo dices, hoy por ejemplo Laura, Juan David, y estaba enfocado al fútbol. Entonces qué bueno tener otra perspectiva, otra idea de otra modalidad deportiva como lo es la gimnasia. Entonces, en la próxima sesión, cuando arranquemos, pues vamos a arrancar con esa socialización de Vanessa, donde nos socialice su trabajo y podamos también interactuar sobre otra disciplina, otra modalidad deportiva. Bien, y en una segunda parte estaríamos entonces participando en la charla del seminario internacional, que es el último día, el viernes. Y posterior a eso, pues ya yo les voy a dejar igual yo les comento la primera hora de clase, que sería a las 11, 11 y 10. Recuerden que estoy en una clase anterior a esa. Les dejo las indicaciones de esa actividad correspondiente o proporcional al tema de la charla del seminario. ¿Listo? No sé si tengan alguna otra inquietud o algo que quieran aportar diferente. Toda la información muy clara, ¿verdad? Sí, señor. Ok, perfecto. Ah, menos mal me acordé. Luis David, pero Luis David creo que está sin audio. No, señor. Ah, sí, es que no, como no lo había escuchado. Luis, estuve averiguando sobre el tema del parcial, ya tengo, bueno, vamos a darle cierre a la sesión del día de hoy y ya posteriormente me quedaría contigo y te estaría mostrando los pantallazos de qué fue lo que pasó en tu parcial, ¿vale? Bueno, señor. Listo. Muchachos, entonces de esta manera le damos cierre, culminamos la sesión número 13 y entonces nos veríamos el próximo viernes en una primera parte donde estaremos charlando sobre esa actividad, sobre la socialización de Vanessa, y en la segunda parte estaríamos ya participando como tal en el seminario. Bueno, la invitación, por favor, desde hoy en la tarde ya hay actividades, entonces, pues la invitación es que ustedes puedan participar, aprovechar estos espacios, y es solo una semana, entonces sí es bueno aprovecharlos al máximo. ¿Bien? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Chao, muchachos. feliz día para todos, que estén bien.